Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Aprovechando que un cliente me pidió un lindo suéter para su novia, he querido compartirlo con ustedes en tutorial. Es muy bonito y yo sé que les va a gustar, así que manos al tejido. Para tejer este lindo saco vamos a usar lo siguiente. Miren esta lana, qué hermoso color, me encanta. Yo no soy mucho de usar colores así muy rosados, qué sé yo, pasteles. Sin embargo, una vez que termine este saco, creo que me voy a hacer alguna prenda en este color. Me encantó. Es lana jazmín y vamos a usar 5 madejas. Cada madeja tiene 90 gramos, por lo que si son 5, estamos hablando de que van a ser 450 gramos. Vamos a tejer con un par de agujas circulares de número 5. Voy a utilizar un poquito de lana de otro color para separar las mangas. Vamos a usar tijeras, aguja lanera, separadores de puntos, una aguja auxiliar para las trenzas y no nos puede faltar una cinta métrica. Bien amigas, según la imagen que me ha enviado mi cliente, este es un saquito tejido con manga raglan, por lo que a pesar de ser abierto, vamos a tejerlo desde el cuello en una sola pieza, todo, y con sus respectivas trenzas. Van a ver que no es difícil. Empecemos entonces. La talla que vamos a tejer da para una chica de talla M o S, porque es un suéter sueltito. Entonces vamos a empezar con el primer nudito de inicio. Voy a montar 99 puntos, que es lo que me da a mí la circunferencia de la cabeza, que es 56 centímetros. Entonces empezamos y completamos 99 puntos, así. Lazada, paso y monto. Lazada, paso y monto. Lazada, paso por debajo del punto y monto. Lazada, paso y monto. Lazada, paso y monto. Así, hasta que completemos 99 puntos. Cabe indicar que siempre yo les voy a aconsejar y a recalcar de que se tomen las medidas para que pueda salir el saco o cualquier prenda a su gusto y a su medida. Bien amigas, ya tengo 99 puntos. Ahora, en este modelo de saco, a diferencia de otros tejidos que yo hago a 2 agujas, todos los primeros puntos en cada vuelta sí los voy a tejer. Entonces, empezamos con la primera vuelta, tejiendo 2 puntos al derecho, 1 al revés, 9 puntos al derecho, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a seguir tejiendo el resto con punto elástico, tomando en cuenta que después de este punto derecho comenzamos el elástico con revés. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Revés, derecho. Revés, derecho. Y así van a seguir hasta el otro lado, en donde asimismo, previo a haber tejido un revés, tejen 9 puntos al derecho
y luego un revés y 2 derechos. Ya tengo lista mi primera vuelta, ahora vamos a la siguiente. Y aquí súper fácil, donde está derecho tejemos al derecho y donde se nos presenta revés, al revés. Entonces comenzamos aquí con 2 puntos al revés. Traten de que el primer punto, como lo vamos a tejer, quede un poquito, no mucho, un poquito ajustado. Entonces están 2 revés, un derecho. Y aquí 9 puntos al revés. Y luego viene el punto elástico, que es derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Una vez terminada esta vuelta, obviamente tomemos en cuenta los puntos de acá también, ¿no? Donde está derecho, derecho y revés como tal. Entonces terminamos esta vuelta y vamos a tejer 2 vueltas más de las mismas. Ya tengo mis 4 vueltas y ahora vamos a hacer el primer cruce. Pongan atención. Tejo los 2 primeros puntos al derecho y obviamente el punto que viene al revés. Ahora, con mi aguja auxiliar voy a tomar 3 puntos. Y esos 3 puntos los voy a sostener un momentito hacia adelante. Y voy a tejer los 3 puntos que vienen al derecho, para luego los 3 puntos que están en espera devolverlos y tejer al derecho. Ahora los 3 puntos restantes los voy a tejer porque esos son para el siguiente cruce y luego obviamente tejo el elástico hasta que lleguemos a los puntos derechos del otro lado y hacer otra vez el cruce. Estoy del otro lado y aquí voy a hacer lo mismo. Vamos a tomar 3 puntos que los dejamos en espera un momentito hacia adelante mientras tejo los 3 puntos que vienen. Así, 1, 2 y 3. Luego devuelvo estos puntos a la aguja y los tejo obviamente al derecho. Y los 3 puntos que vienen obviamente los tejo como están. Luego revés y 2 puntos al derecho, que son los de borde. Ahora, esta es la vuelta del primer cruce que hicimos. Entonces, a partir de aquí, esta sería 1, luego hacen 2, 3 y 4. Para que la vuelta 5 nos volvamos a encontrar y hacer el siguiente cruce. Cada 5 vueltas va a haber un cruce. Entonces, completemos. Miren qué bonito se ve nuestro cuello. Ahora, pongan atención. En esta fase nos tocaría ya tejer el cruce de este lado, pero también vamos a cambiar de puntada. A partir de aquí, todas las vueltas van a ser en jersey y con aumentos. Entonces, por eso he puesto las marquitas y ya les voy a explicar. Aquí tengo un gráfico en el cual, como yo monté 99 puntos, he dejado 16 de un delantero y 16 del otro. La parte de la espalda van a ser 33. La parte de las mangas 13, 13 y para los aumentos vamos a dejar 2, 4, 6, 8 puntos de ángulo, ¿sí? No se van a confundir, amigas. Tienen que estar los 99 puntos que yo monté. Entonces, por cualquier cosa,
16 más 16 de los delanteros son 32, más 33 de la espalda, más 13 y 13, 26 de las mangas, más 8 de los ángulos. Sale exactamente 99 puntos, ¿sí? Entonces, yo he distribuido así para que no se confunda. Miren bien. Aquí nosotros tenemos 3, 6, 9, 12, 15 y 16 puntos que vendrían a ser los puntos del delantero. Ahora, los 2 puntos yo los he separado de esta manera. El uno para un lado y el otro punto del lado de acá. No se van a confundir, porque estos son los puntos que dividen la manga raglan en cada aumento que vayamos poniendo. Y los aumentos nunca van a ser en los 2 puntos de ángulo, sino en el punto anterior y en el punto después. Ahí vamos a ir haciendo los aumentos. Ahora, vamos entonces a hacer la siguiente vuelta, que esta sería la vuelta número 5 para el cruce. Y vamos entonces, 1, 2 derechos, un revés, 1, 2, 3. Son los 3 primeros puntos de mi trenza, pero esos los voy a tejer en esta parte porque ya acá crucé. Ahora nos toca el cruce del lado izquierdo. Entonces, poniendo el hilo hacia adelante, voy a tomar 3 puntos. 1, 2 y 3. Esos puntos van a esperar en la parte de atrás para poder tejer los 3 puntos que vienen y luego los puntos que quedan atrás de volver a la aguja. Y luego colocamos el hilo en su puesto y tejemos esos 3 puntos que hemos cruzado. Aquí está nuestro segundo cruce. Ahora, el punto de separación entre la trenza y el resto, eso sí vamos a tejer siempre. Es el punto al revés. Ahora vamos a tejer una vuelta al derecho y una vuelta al revés, pero tomando en cuenta el cruce de este lado, que lo van a hacer de la misma manera que ya hicimos acá. Pero no se preocupen que cuando llegue a este espacio les voy a volver a indicar por si no les quedó claro. Entonces tejamos todo al derecho. Ya estamos en la trenza del otro lado. Y tejemos del revés de separación. Tejemos 1, 2, 3 derechos y ahora con nuestra aguja auxiliar pongo el hilo hacia adelante y tomo 3 puntos. Tejo los 3 puntos siguientes y estos 3 puntos que dejamos atrás los devuelvo. Luego el punto de separación y los 2 puntos derechos de borde. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta toda al revés, a excepción del punto de separación, que ese iría al derecho. Y luego ya les indico en la siguiente vuelta cómo hacemos los aumentos. Ya tejí la vuelta al revés, sin ninguna novedad. Ahora pongan atención. Aquí todavía no nos toca el siguiente cruce porque recién tenemos 2 vueltas, ¿sí? Aquí sería solo de la trenza la vuelta 3, luego la 4 y en la siguiente ya le haríamos el cruce. Pero ahorita no, ahorita vamos a hacer los aumentos. Entonces,
Tejemos normalmente estos primeros puntos, un derecho, un revés. Luego vienen 9 derechos, que son de la trenza. El punto de separación al revés. Y ahora vamos. Aquí está uno de los puntos del ángulo y 3 de este lado. Voy a tejer estos dos al derecho y este punto es el anterior al punto del ángulo. Entonces en este voy a poner mi aumento, tomando el hilo de abajo y monto a la aguja. Tejo normalmente al derecho, tejo el punto del cual saqué el aumento, tejo luego el punto de ángulo, paso la marquita al otro lado. Siempre las marquitas van a estar ahí para que no nos confundamos en el conteo de los puntos. Entonces aquí viene el siguiente punto de ángulo, viene el primer punto al derecho de este lado y vamos a tejerlo, y el aumento lo hacemos de este lado, tomando el hilo, montamos a la aguja y lo tejemos al derecho. Seguimos tejiendo el resto de puntos. Así. Al derecho. Nos topamos con el punto anterior al punto de ángulo. Entonces nos toca hacer un aumento. Tomo el hilo de abajo de este punto y monto a la aguja. Lo tejo normalmente al derecho, tejo el punto del cual salió el aumento, tejo el punto de ángulo, paso mi marquita y me topo con el siguiente punto de ángulo. Tejo el siguiente punto y me voy al punto de abajo para montar a la aguja y tejerlo al derecho. Tejemos el resto de puntos al derecho hasta que nos toque el punto anterior al punto de ángulo, que sería aquí, ¿sí? Porque por algo está aquí la marquita en el medio, entonces punto de ángulo y aquí para hacer luego el siguiente aumento. Ya estoy del lado de acá y nos toca el aumento porque estoy en el punto anterior al punto de ángulo. Entonces tomo este hilo de abajo del punto y monto a la aguja. Tejo el punto de donde salió mi aumento, punto de ángulo, paso la marquita, el siguiente punto de ángulo, el siguiente punto porque el aumento va de este lado y tomo entonces el hilo de abajo, monto a la aguja y tejo. Sigo tejiendo los demás puntos. Normalmente. Y aquí ya nos viene otro aumento. Entonces estoy en el punto anterior al ángulo, tomo de abajo del punto y monto. Lo tejo normalmente, tejo el siguiente, punto de ángulo, paso la marquita, punto de ángulo, el siguiente punto, tomo el hilo y monto y lo tejo, que este es aumento. Termino el resto de puntos tomando en cuenta el punto al revés de separación de nuestra trenza. Así, súper facilito, ya vieron ustedes, es cuestión de que se pongan las pilas como siempre les digo. Aquí los puntos de borde es un revés y 2 derechos. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta al revés, tomando en cuenta que del otro lado los puntos
de separación irían al derecho, solo esos, el resto al revés. En la vuelta al revés no hay aumento, ¿sí? Los aumentos van a ir solo en cada vuelta al derecho. Terminé mi vuelta al revés y ahora nos toca el siguiente cruce porque ya estamos en la quinta vuelta de este segundo grupo de la trenza. Entonces vamos. 1, 2 derechos, un revés. Voy a tomar mi aguja auxiliar y voy a tomar 3 puntos y los sostengo adelante por un momento. Tejo los siguientes 3 puntos. Ahí ustedes tienen que acomodarse para que esto no les moleste. Además es un ratito nada más. Volvemos otra vez los puntos. Y tejemos. Al derecho obviamente. Luego vienen los 3 puntos siguientes. Luego viene el punto de separación. Tejemos los siguientes puntos al derecho. Y siempre vamos a tomar en cuenta cuando estemos junto al punto de ángulo. Este es el punto anterior y ahí voy a tomar el punto de abajo, monto la aguja y lo tejo. Ahí está mi aumento, luego tejo el punto de donde salió el aumento. El punto del ángulo, paso la marquita, punto de ángulo, el siguiente punto y de este punto voy a sacar tomando el hilo de abajo, monto y ese es el siguiente aumento. Sigo tejiendo normalmente y asimismo me voy a topar por acá los puntos de ángulo y el punto anterior. En el punto anterior siempre va a haber el aumento. Entonces, cada vuelta al derecho, como les vuelvo a repetir, tiene aumento. La vuelta al revés va sin ninguna novedad, a excepción de los puntos que debo respetar de la separación de la trenza. Ya les he indicado aquí la trenza, incluso hay un video de la trenza de 3 cruces, cada 5 vueltas. La vuelta número 5 va con el cruce al derecho, luego otras 5 y cruzamos el lado izquierdo, ¿sí? No se me van a confundir. Cada trenza en este caso va a depender también de la tensión, del material y de las agujas, pero procuren hacerlo tal como les estoy indicando para que les salga la medida a la que estoy haciendo, que es una medida en talla S o M. A cualquiera de las dos tallas les queda, porque como es un saquito suelto, entonces fácilmente queda las dos tallas. Pero ustedes se van a medir que sería mejor. Entonces, cada trenza, ¿sí? Aquí está. Cada trencita, cada 5 vueltas para cruzar mide 4 centímetros. Por lo que nosotros vamos a tejer las trencitas a cruzar hasta que tengamos 24 centímetros, que sería el largo para nuestra sisa, ¿sí? O ustedes hacen las 6 trencitas y ahí nos vemos. Bien, amigas, yo he llegado a la medida que necesito para la manga. Entonces, obviamente aquí no les puedo mostrar tan bien porque todavía no separo los puntos para la manga del resto del saco. Pero tengo ya una manga de 23 centímetros que es suficiente para esta talla. ¿Por qué? Para que me cuadre bien todo, en la espalda debe quedarme con todos los aumentos que hicimos, tal como les indiqué, deben quedarme 79 puntos. En los delanteros 40 y 40, así. Las mangas ya voy a contar los puntos y les voy a adicionar aquí para que ustedes tengan pendiente.
Y los ángulos siguen siendo lo mismo, 2, 2, 2 y 2, es decir, 8 en total, ¿sí? Ya vamos a contar los puntos de la manga para que ustedes anoten y saquen así, para que les cuadre bien. Entonces, yo les había indicado que cada trencita, cada cruce mide 4 centímetros. Para yo poder llegar a tener completa la cantidad de puntos que necesito, como les digo en este caso, en el delantero 40, en el otro delantero igual, y la espalda, por lo que montamos 99 puntos al principio, entonces me queda con un puntito menos que serían 79, no 80. Entonces, me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cruces de nuestra trenza. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero separamos la manga. A partir de aquí no vamos a hacer ya ningún aumento, sino que va rectito el saco. Entonces, de esta manera, la trenza igual la van a seguir haciendo, porque ese es el borde del saquito, es el detalle. Entonces vamos a tejer la trencita. Y aquí nos tocaría 1, 2, un revés. Aquí el cruce, no, todavía no nos toca cruce porque aquí tengo recién 2 vueltas. ¿Sí ven? Deben estar muy atentas en eso. Entonces, todavía no tenemos cruce aquí, pero sí ya vamos a separar las mangas. Entonces, tejemos los puntos normalmente. Así. El punto de separación que es al revés y el resto vamos a seguir tejiendo hasta el punto de ángulo, ¿sí? Nos vemos ahí. Bien, ya estoy en el punto de ángulo, ¿sí? Aquí, como les digo, nuevamente ya no hay aumento. Entonces, antes de separar la manga, uno de los puntos de ángulo voy a pasar a este lado, donde están los puntos delanteros, ¿sí? Suelto esta marquita un momento y ahora con mucho cuidado, y les comento, amigas, que para que anoten las mangas, la cantidad de puntos han quedado en 63 en cada una, ¿sí? Para que tomen nota. 63 puntos en una manga y 63 en otra, ya con los aumentos. Vamos a tomar un poco de hilo de otro color. Y con mucho cuidado, esos 61 puntos que están en la manga los voy a dejar en espera en este hilo. Entonces pasamos. El otro punto de ángulo va a las mangas, ¿sí? Uno en el un lado y el otro se va con el otro. Así. Entonces pasamos todos los puntos sobre el hilo. Ahí. Hasta que lleguemos aquí, al primer punto de este lado de ángulo. Ya pasé el hilo y ahora recorto y hago un nudito.
Entonces, con mucho cuidado, vamos a seguir tejiendo el lado de la espalda. De la misma manera en que veníamos tejiendo, todo al derecho. Y aquí vamos a incluir obviamente el punto de ángulo que le corresponde a este lado. Seguimos tejiendo normalmente. Al derecho hasta que lleguemos al punto de ángulo de acá y así mismo tejemos hasta este punto y del punto de ángulo de la manga que empieza aquí y termina acá, hacemos lo mismo pasando el hilo como lo hicimos en esta manga. Bien amigas, miren qué bonito que queda el canesú de mi saco. Ahora, yo ya pasé obviamente la otra manga tal como les indiqué, tejí hasta este lado, me regresé al revés y estoy de nuevo por acá. Entonces, la trenza va a seguir siendo la misma, ¿sí? Un cruce del lado derecho, luego después de 4 vueltas en la quinta va el cruce de este lado, ¿sí? Así. Vamos a refrescar solo un poquito. Aquí va 1, 2 derechos y un revés. Aquí viene el cruce de este lado. Es que es tan facilito, amigas. Este grupo de puntos lo dejamos hacia adelante mientras tejemos los puntos de atrás. Luego devolvemos esos puntos y los vamos a tejer. Luego, obviamente, los puntos que vienen los seguimos tejiendo al derecho, punto al revés, el único, ¿sí? Luego, como hemos venido haciendo, entonces vienen 4 vueltas y la quinta el cruce de este lado, dejando los 3 puntos de cruce atrás y tal como les indiqué. Entonces vamos a seguir tejiendo, tejiendo, tejiendo. Aquí están, como les dije, 7 cruces. Vamos a volver a tejer los mismos 7 cruces a partir de aquí, ¿sí? Es decir, 7 trencitas, porque la trenza número 8 va a ir ya con el elástico. La parte desde la sisa hacia la cintura va a tener una trencita más. Este saquito es corto, ¿sí? Por lo que va a ir máximo hasta la cintura, ¿sí? Y luego ya nos vemos para hacer el elástico y las mangas. Miren amigas cómo está quedando ya el saco. Poniéndole un bordecito tranquilamente puede quedar también como un chaleco. Eso ya es gusto de cada persona. Pero como a mí me mandaron a hacer un saco, pues vamos a terminarlo. Miren amigas, yo les había indicado de que después de la sisa tejan 7 trenzas. Entonces están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la sisa. Ahora vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? A partir del trenzado del cruce 7 yo ya empecé a hacer mis vueltas en elástico, ¿sí? Un derecho y un revés.
Entonces, obviamente viene otro trenzado, ¿sí? Y voy a procurar que estén 10 vueltas con punto elástico. Yo estoy terminando acá esta vuelta en punto elástico y luego me devuelvo para cerrar nuestro saco. No es nada difícil, ustedes ya saben hacer punto elástico, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Derecho, revés. Y acá ya saben cómo les indiqué, ¿sí? Terminemos entonces, completando 10 vueltas para ya cerrar y hacer las mangas. Como yo ya les había indicado en un video de 4 formas de cerrar un tejido a 2 agujas, vamos a usar uno de ellos. O mejor dicho, 2 en este tramo pequeñito. Traten de cerrar de una manera un poquito ajustada, ¿sí? Entonces, paso este primer punto, tejo el siguiente como está al derecho, así mismo, y monto el anterior. Ahora, este está al revés, lo tejo al revés y monto el punto anterior. Los 9 puntos que siguen, todos están al derecho, entonces los voy a cerrar así, al derecho. Tejo y monto el punto anterior. Tejo y monto el punto anterior. ¿Sí? Al derecho. Así. Al derecho. Así. Al derecho. Ahora, el resto de puntos, obviamente como están en elástico, tengo que cerrar el uno al derecho, el otro al revés, el uno al derecho, el otro al revés, y los puntos de acá obviamente al derecho, tal como hicimos aquí. Entonces, revés y monto el punto anterior, derecho y cierro, revés y cierro, derecho y cierro con el punto anterior, así, hasta que terminemos todo el contorno de la cintura. Bien, amigas, yo una vez que cerré todo el contorno de la cintura, obviamente he perdido el hilo por el otro lado y miren cómo ha quedado bien bonito. Ahora, yo me adelanté a hacer la manga porque realmente es lo más fácil del mundo. Y pongan atención, porque de todas maneras yo les voy a dejar este gráfico de indicación en mi blog. La manga tiene una medida de 57 centímetros en total, tomando en cuenta desde el momento en que inicia mi manga, ¿sí? Sin tomar en cuenta obviamente el cuello. A partir de aquí hasta el puño son 57 centímetros. Esos 57 centímetros están divididos de esta manera. La base donde están los aumentos tiene 63 puntos. Son 70 vueltas en punto jersey que hacen 52 centímetros.
Hay una vuelta con disminuciones y 5 centímetros que equivalen a 10 vueltas en punto elástico. Esta manga no tiene disminuciones en la base del brazo porque es tipo bombacho. Entonces las disminuciones las voy a hacer aquí, en el puño, antes de hacer el elástico. Entonces, aquí me quedaron 63 puntos, pero he aumentado 2 puntos más porque para que no quede hueco, en el momento de montar los puntos a la aguja, yo voy a tomar este punto junto al resto y el punto de acá también. Entonces ahí serían 65 puntos. Entonces pongan atención y van a tomar este punto y van a ir tomando todos los puntos que están sobre el hilo. Y al final, como les digo, en la aguja deben quedarles 65 puntos. Entonces ya tomamos este de acá y al final tomamos también este de acá que queda flojito, ¿sí? Entonces vayan pasando. Aquí no hay problema de que se zafe, sin embargo, tengan en cuenta que estén los puntos completos. He pasado ya todos los puntos sobre las agujas y ahora vamos a sacar este hilo auxiliar porque ya no lo voy a usar. Así. Voy a poner mi marquita para identificar el conteo de mis vueltas, pero al final ustedes tendrán que contar si se equivocan, si se pierden o lo que sea, a partir del momento en que iniciamos con el hilo. Vamos a dejar un poco para luego eso rematar. Entonces me voy al primer punto y simplemente tejo todo al derecho. Aquí ya no hay ni siquiera aumentos ni disminuciones, solamente todo al derecho, todo al derecho. Y vamos a seguir y seguir y seguir dando vueltas. Tomen en cuenta que estas vueltas son en círculo, ¿sí? Son vueltas cerradas. Aquí no hay costura tampoco en la manga. Entonces vamos a ir tejiendo en círculo. Incluso ustedes pueden acomodarse poniendo la mitad de los puntos en una aguja, así. Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la una aguja. Y en la otra va a quedar 35, ¿sí? Porque están 65 puntos. Entonces pueden ir dividiendo de esa manera para que sea más cómodo, así. Y van tejiendo de este lado. Así. Todo al derecho. Así. Ahí ya están tejidos todos los puntos.
Entonces, a ver, miren, aquí se me quedó el punto que les dije que debíamos tomar, el primer puntito. Ese también lo voy a tejer con mucho cuidado. Ahí. Entonces, así mismo, se acomodan, así, y luego tejen de este lado. Pasan la marquita porque esa siempre me indica el conteo de mis vueltas. Y con mucho cuidado que este hilo del inicio no se suelte, van a tenerlo jaladito ahí para que no se haga jetón el punto. Y ahí seguimos pasando. Y vamos a seguir tejiendo en círculo hasta que tengamos 52 centímetros, o en mi caso, dependiendo también el material, que me han salido 70 vueltas. Bien, amigas, ya tenemos aquí 70 vueltas, que es lo que me da un total de 52 centímetros. Ahora vamos a hacer reducción en el puño, como les había dicho, y vamos a dejar 40 puntos. Quiere decir que para acomodarme yo puse en una aguja 32 y en la otra puse 33. Y en la una va a quedar 20 y en la otra igual. Entonces vamos. Como yo ya cerré el puño de la otra manga, entonces más o menos le conté de esta manera los puntos. Vamos a hacer 4 puntos seguidos, tomando 2 puntos juntos, así. 1, tomo 2 puntos juntos, se hace un solo punto. Ahí van 2. Van 3, 2 puntos juntos y ahí quedan 4. Ahora voy a tejer un punto y voy a disminuir otro, tejiendo 2 puntos juntos. Esto lo hago es para que me cuadren los puntos y me queden 20 en cada aguja, ¿sí? Vamos. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ahora vamos en la otra aguja. Aquí también vamos tejiendo 1, 2, luego tejo uno solo y luego disminuyo. Tejo 1 y luego tejo 2 puntos juntos. Aquí están 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces aquí también voy a reducir. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¿sí? Tienen que quedarme los 20 puntos. Una vez reducido el puño a 40 puntos, vamos a tejer 10 vueltas de punto elástico, es decir, con un derecho y un revés. Súper facilito. Entonces vamos. Un derecho, un revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Así. Derecho, revés. Termino así mi vuelta y completo 10. Una vez terminadas mis 10 vueltas en punto elástico, vamos a cerrar con esta aguja auxiliar que es más delgadita porque quiero que quede el puño bien bonito, bien trabajado. Miren como aquí. Entonces, vamos. Tejo el primer punto que está al derecho, luego tejo el siguiente que está al revés. Tomo el anterior y monto al punto. El siguiente está al derecho, monto el punto anterior. El siguiente está al revés, tejo y monto el punto anterior. El siguiente está al derecho, tejo y monto el punto anterior. Así, súper facilito, ya saben ustedes. Así, al derecho, monto el punto anterior. Al revés y monto el punto anterior. Tejo al derecho, monto el punto anterior y tejo al revés, monto el punto anterior y termino de esta manera mi vuelta. Y miren cómo queda, qué bonito. Ya está cerrado el puño y ahora lo único que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a recortar y con la ayuda de mi crochet voy a irme al punto que está inclinado, que es el primero, y por ahí voy a pasar hacia atrás el punto que queda aquí. Y luego solamente cierro. Y luego perdemos ese hilo por aquí, ya les voy a indicar. Sacamos la marquita que ya no me sirve y listo. Ahí. Y me voy por aquí para perder el hilo. Haciendo un remate por aquí.
Miren por aquí cómo queda, bien bonito. Y ahora regresamos del otro lado de la cadenita. Y así nos aseguramos de que el hilo no va a soltarse y que el acabado va a quedar bien. Vamos por aquí otra vezcita más. Eso es todo. Ahora voy a pasar con mi crochet y listo. Y ese poquito vamos a recortar. Y ahí quedó muy bien. Miren qué bonito. Así debe quedar nuestros puños. Ahora, en la parte de la unión entre las mangas y el cuerpo quedan estos huequitos. Y simplemente con la aguja nos vamos a ayudar para que queden bien cerrados y no se note. Pasamos el hilo y ahora con mucho cuidado vamos a la parte del derecho. Acomodamos bien y vamos a ir tomando cada puntada de los ángulos. ¿Sí ven? Pasamos la aguja ahí, luego nos vamos al otro punto. Mire, ahora tomamos el otro punto que sigue y simplemente unimos esos puntos. ¿Sí ven? Tratando de que coincidan entre sí. Otra puntadita por aquí. Y eso es todo. Aquí simplemente vamos a rematar. Con mucho cuidado y listo. Y vamos a ir perdiendo el hilo para no cortarlo a ras, sino que se pierda entre las puntadas, tal como hicimos en el puño. Mire, vamos tomando solo puntaditas, puntaditas por ahí, para esconder el hilo. Y queda súper bonito. Así pasan la aguja. Con mucha paciencia.
Y eso es todo. Ahora con mucho cuidado solo recortamos. Ahí está. Miren qué bonito quedó, no se nota ningún hueco y está súper bien. Ahora, en esa partecita, para que no nos quede feo, vamos a poner una vueltita de medio punto. Con un crochet de número 0, el más delgadito, vamos a pasar un borde de medio punto. ¿Por qué lo hago? Es por la trenza, ¿sí? Para que no se vea aguado, vamos a ir pasando medio punto en cada punto del borde del cuello. Traten de que no esté tan apretado, sino a lo que cede la lana. Y aquí, en donde es el cruce, quiero que le pasen el crochet tomando los dos puntos, es decir, el punto de encima y el punto que va abajo en el momento del cruce. Así se ve firme y se va a ver mejor. Miren, ahí está el cruce, ¿sí? Entonces pasan en esa cadenita y pasan en la de abajo y ahí toman el punto. Y se ve más firme y no van a tener ningún problema de que se vea en esa partecita del cuello aguado, ¿sí? Es el toquecito final de nuestro saco. Ahí, ¿sí ven? Medio punto sobre cada puntito de nuestro cuello. Miren cómo queda bien bonito. Y así mismo van a ir por todo el contorno hasta llegar a la siguiente trenza, donde van a hacer lo mismo. No se olviden de tomar los dos puntos en el cruce para que se vea bien. Bien, amigas, ya he terminado y ahora solamente voy a recortar el hilo con mucho cuidado para luego rematar. Eso es todo. Ahora voy a esconder con mi crochet por aquí el hilo entre estas costuritas, entre estos puntos. Miren, voy a ir escondiendo el hilo y va a quedar súper bonito. Ahí. Y nos vamos del otro lado para que quede bien firme. Ahí está. Como ven ustedes, súper facilito. Eso es todo. Ese poquito vamos a recortar, pero con mucho cuidado. Y listo. Ahí está, miren
cómo queda de bonito. Y aquí por el espacio no pueden apreciar bien, así que ya les voy a mostrar cómo le quedó a mi hija para que lo hagan ustedes también. Miren qué bonito. ¿Qué les pareció, amigas? Ya vieron que es súper facilito. Aproveché también que este mismo saquito, en una de las redes sociales en donde yo también tengo mis publicaciones, que es Pinterest, hay mucha gente que pide el paso a paso y no hay. Entonces, he querido compartirlo para que lo puedan hacer. Déjenme en los comentarios qué más quieren tejer ustedes en Martes de Moda, porque a todas trato de leerles. Muchas gracias porque ya casi llegamos a los 100,000 y tengo una sorpresa para cuando eso llegue. Si les gustó el video, denle dedito arriba y muchas gracias por suscribirse a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. ¿Ustedes vieron el mural donde mi nena presenta el saquito? Es en Cayambe. Es un lugar muy hermoso y nos gustó, aprovechando que fuimos de paseo, presentarlo desde ahí, porque obviamente desde ahí también hice el envío a mi cliente de este lindo saquito. Y amigas, les cuento, algunas personas me han pedido que si no tengo mis tejidos en patrones escritos. Les voy a dejar en la descripción el link de donde ustedes pueden descargar mis nuevos patrones que los estoy haciendo. Sé que los van a disfrutar por un mínimo costo. Están súper detallados, está súper bonito. Yo sé que les va a gustar y me van a apoyar. Así que pues, amigas, yo no les canso más porque tengo una sorpresa hermosa antes que se acabe agosto, mes de las artes. Sé que les va a gustar, así que ya nos vemos. Bye.